pero habían otros que yo sentía que yo salía de la consulta con mal sabor de boca porque sentía que tengo que reconocerlo y decirlo así, y esto sucede en todos los ámbitos, o sea, ojo, en todas las profesiones. Bienvenidos mentes inquietas y espíritus rebeldes a este espacio sin espacio donde la psicología y la espiritualidad nos darán la oportunidad a todos de crear nuevos pensamientos. Entre análisis profundos y debates irreverentes, exploraremos la compleja danza entre la mente y el espíritu, desafiando las etiquetas y desmantelando los clichés. Libera tu mente y que comience el caos consciente. No quiero que pienses como yo. Solo quiero que pienses. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hola, hola terrícola, donde sea que se encuentren dentro y fuera de este globo terráqueo. Espero que hayan pasado una excelentísima semana, que pues su trabajo no haya sido tan difícil y que pues todos los movimientos astrológicos, como dijimos en el episodio pasado, no nos haya dado tan duro. Y a quien nos haya dado duro, pues nos haya gustado. Espero que no nos quede el gustico. Eso es lo peligroso de las cosas que son así, que nos quede el gustito. Pero bueno, un nuevo episodio, un nuevo ¿De un qué? momento, ¿De un qué? ¿De un qué? de un podcast Ajá. para seguir filosofando en la vida desde temas que día a día, pues obviamente nos topamos con ello, desde la parte científica y desde la parte loquística, pues nuevamente les doy la bienvenida a esta invitada especial, que como cada episodio lo digo, la señorita psicóloga Sí, Elsie. señor. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio. Eso lo quiero que pienses. Un podcast que no sabías que existía, pero que tampoco te imaginabas que lo ibas a necesitar tanto. Hoy, en este episodio, luego del episodio de la semana pasada, a nosotros nos gustaría hablar de algo que a mí particularmente llama mi atención con mis pacientes, pero que creo que es importante tocar el tema porque pasa en la vida, pasa en TNT. Y es esas conductas o esas acciones que nos llevan a que cuando estamos en un proceso terapéutico de cualquier tipo, huyamos por la derecha, huyamos por la izquierda, nos metamos debajo de la mesa, nos perdemos del terapeuta, le empezamos a cancelar. No, esta semana no puedo, la otra sí, o le dejamos de responder. Entonces, a nivel psicológico, ¿qué ocurre por allí? A nivel espiritual, ¿qué ocurre por allí? Más o menos, esa es como que la premisa del episodio de hoy. Es correcto. Pues la premisa es el que nos lleva a nosotros a abandonar el proceso de sanación, bien sea espiritual, mental, en el que entramos. Pero si observamos, son el mismo que nos lleva a comenzar una dieta el día lunes y el martes ya la volvemos Exacto, exactamente. Ya Es abandonar un tratamiento. Aquí lo estamos hablando a nivel de bienestar y salud mental, pero siempre pasa que puede llegar a ocurrir que en un tratamiento médico, en un tratamiento nutricional, incluso en la rutina de ir al gym, de hacer ejercicio o cualquier tipo de actividad que nos genera bienestar, pasa. Sí, yo creo que va muy ligado con el hecho del dolor o el sufrimiento. Procesos que nos permiten que cuando llegamos a ese nivel que nos topamos con ese dolor, bien sea físico, bien sea mental, emocional, pues obviamente frenamos. ¿Por qué? Porque es una manera de huir a eso. Por ejemplo, cuando estamos en el gym, una de las cosas que también nos pasa es el hecho de también dolor, porque vamos a hacer una cosa, cuando estás ya en tu casa y de pronto te tiras a la cama de haber pasado el día, entero trabajando, lo que sea, vienes cansado, entonces te implica levantarte con el dolor de tu cuerpo para ir al gimnasio. Entonces ahí hay un pequeño dolor, una micro, vamos a decirlo así, en microdosis. Pero también pasa que es cuando obviamente vas al gimnasio y también te duele mucho porque obviamente tu cuerpo no estaba acostumbrado y luego al siguiente día ya no quieres ir porque te duele
y eso también te hace perder la constancia. Lo mismo creo que ocurre con las dietas. Cuando empiezas a pasar hambre, unas dietas mal hechas, un plan alimenticio no adecuado, cuando lo que quieres es más que buscar la sanidad de tu cuerpo, el entrar en balance con tu cuerpo, y lo que estás persiguiendo es estereotipos, como adelgazar, tener un tremendo cuerpazo, ahora que viene verano, vamos a poner unos bikinis estilo Anita, yo hago operación pelota. Yo soy la pelota de la playa. A mí no me llamen para esa dieta que yo no sirvo, no figuro. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente estamos persiguiendo eso, no lo estamos haciendo internamente, sino que estamos persiguiendo ese estereotipo. Nos colocamos dietas y a veces restricciones y cosas que no van de acuerdo, y eso nos hace toparnos con un dolor que al cabo de nada lo vamos a soltar. Tenemos una fragilidad para aguantar dolor de una manera sutil, pero cuando es más visible lo cortamos más rápido. Y lo mismo creo que ocurre en la parte de la terapia. Sí, o sea, a ver, el tema con el dolor es que la gente o el común denominador, porque incluso a ti te ha pasado, a mí me ha pasado a lo largo de nuestra corta vida. La mía cortísima, yo tengo 6 años. Sí, yo tengo 20. Ahora el mes que viene cumplo 6 años. Sí, no, 7. No, 6. Sí. Sigo cumpliendo 6. Vale. Ok, nos llamó el tema check. ¿Qué pasa? Que no entendemos que el dolor demanda sentirse. No entendemos que cuando algo está doliendo es porque hay que prestarle atención. Y digo no entendemos porque en algún punto del camino no lo entendemos, ¿ok? Y es parte de los procesos y los golpes del día a día o de las situaciones que las circunstancias, el destino, el universo, como ustedes lo quieran llamar, te los pone enfrente para que tú digas, vale, ok, esto se me está presentando, ¿qué tengo que hacer yo con esto? Entonces, a partir de lo que tengo que hacer con esto, tomar el camino fácil o tomar el camino difícil. ¿Te tomas la pastillita roja o te tomas la pastillita azul? Niu. No sé, Patricia. Entonces, en ese proceso, durante un proceso terapéutico, yo soy de las que dice y de las que plantea que es normal que en algún punto del camino el paciente huya por la derecha. Se pierda un ratito. También. Sí, por la derecha, por la izquierda, por donde se quieran ir. Es un proceso esperado, ¿ok? Es un proceso esperado, aunque hay pacientes que son sumamente comprometidos y que tienen su momento de continuidad, ¿ok? Pero a veces esa falsa sensación de bienestar hace que uno diga, ¿para qué? ¿Para qué voy a seguir? ¿Para qué voy a seguir gastando una hora de mi tiempo ¿ok? Y cuando toman la decisión de perderse, de irse, y vuelve otra vez como a reincidir, porque eso es como cuando tú agarras y a una herida le pones un pañito de agua caliente. ¿Qué pasa cuando el pañito de agua caliente se pone frío? No hace nada. No hace nada. Y la herida te empieza a doler otra vez. Lo que pasa es que si vamos un poquito a la analogía de eso que acabas de decir, el pañito de agua caliente sobre una herida obviamente va a doler un poco más, pero que al cabo de un ratito va a aliviar. Y muchas veces las personas sueltan muchos procesos, cuando comienzan los procesos de terapia también lo sueltan porque está doliendo, porque está tocando la fibra sensible, porque está tocando el dolor. Entonces yo me alejo, corto automáticamente, porque aparte de eso, cuando comienzo realmente con un profesional que me lleva a hacer realmente conciencia más del problema, del por qué yo estoy en ese problema, que de las demás personas, y echarle culpas todo el tiempo a las demás personas, y reivindicar en ti en la posición de pobre víctima, pues obviamente yo me enojo también con el terapeuta. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es buscar de cierta manera un aliado. Entonces ahí también entra un conflicto donde también suelo soltar en ese momento. Porque es que también tiene que ver con falsas creencias. Es correcto. Hasta que yo puedo, vamos a decirlo de esa manera porque hay que decirlo, hasta que entro también en una fase de un mayor madurez. Con esa madurez me entra precisamente ese entendimiento de que no todo realmente yo soy la víctima y que realmente yo también estoy causando cosas. Y entonces ahí es cuando ya estoy otra vez disponible para volver a reinsertarme
en la sociedad. A la terapia. En la sociedad terapéutica. Pero probablemente va a llegar otra vez el proceso donde va a volver a soltar. Y esto es algo común que ocurre mucho en nosotros los terrícolas. Sí, sí. Y yo te voy a preguntar a título personal. ¿Cuándo fue la última vez que abandonaste un proceso terapéutico? ¿Qué recuerdas que hubo, que ocurrió en ese momento? Bueno, voy a decir que en sus momentos los llegué a abandonar en varias ocasiones. Y ciertamente tengo que decir, a ver, habían algunos que tocaban un poco de fibra más sensible en ciertos momentos que eran, vamos a decir, más caóticos de mi vida, más difíciles, pero habían otros que yo sentía que yo salía de la consulta con mal sabor de boca porque sentía que, tengo que reconocerlo y decirlo así, y esto sucede en todos los ámbitos, o sea, ojo, en todas las profesiones. Yo sentía que no daban pie con bola. Ok. O sea, que tú entrabas de la misma manera que la que salías. Yo entraba preguntándoles por qué hablaba mandarín y ellos me mandaban a una escuela de italiano. Ok. O sea, una cosa así. Pues yo entraba como, oye, y de pronto me salían con una cosa y yo, o sea, no sentía que nada me hacía ni ruido para poderme reacomodar. Porque una cosa es que algo te haga ruido. Cuando te hace ruido, te hace un run run, que ese run run, esa vibración por sí sola, te hará que esas piezas, como cuando tú le metes a un cubo muchas piedras o muchas piezas, que quedan todas allí prensadas unas a otras hasta arriba, entonces no tienes después espacio. Pero si tú lo zarandeas un poco a ese cubo, ¿qué va a pasar? La misma vibración, la misma zarandeada va a hacer que muchas piezas vuelvan a calar, vuelvan a tener una nueva forma y va a bajar y te va a desocupar un espacio. Claro. Pero entonces cuando no hay esa terapia que le hace run run a la gente, no le das ni tiempo para que realmente pueda pasar nada. Claro. Y yo sentía que iba y mira que fui a diferentes. Y no, habían algunos, como te digo, que sí tocaban la tecla, pero por procesos que en el momento estaba pasando que me mostraban la verdad y obviamente yo salía súper cabreada, súper cabreada. Y lo digo cuando nosotros a veces buscamos con la intención de tener un terapeuta de la rama que sea, y lo buscamos es como para que sea nuestro aliado, para que nos ratifique la posición de víctima ante una situación que tengamos, porque eso es una de las cosas principales con las que buscamos a veces un terapeuta, por buscar una persona profesional que avale que nosotros somos víctimas. Ok, y de tu paso por la ciencia, porque actualmente... Sí, porque actualmente tu terapeuta no está del lado de la ciencia, sino está de la parte espiritual. Salvo yo que te doy ciertos trancacitos de vez en cuando, desde la ciencia. ¿Cuál es como que esa enseñanza? Ya va, deja terminar la pregunta. Yo diría que ahí no tanto, porque realmente yo mezclo un poco de ambas cosas. Yo sé que tú los mezclas de ambas cosas, actualmente. No puedo decir que no estoy porque... Actualmente, pero con quien tú vas principalmente es con una terapeuta espiritual. Sí, claro. ¿Ok? Claro. Entonces, mi pregunta va hacia la parte científica. De los psicólogos que tuviste antes, de los colegas míos con los que tuviste la oportunidad de transitar un camino de terapia, ¿cuál fue como que ese, o sea, tuviste un clic positivo o nunca tuviste un clic positivo que te haya hecho cambiar la perspectiva, que te haya hecho ver las cosas desde otra posición, desde otra visión? A ver, puedo decir que sí, fueron aproximadamente como 2 o 3, ¿vale? Que hayan podido hacerme ver un poco más la verdad de la situación, más no me ampliaban el panorama como para hacerme entender también desde la posición de lo que podía probablemente estar haciendo la otra persona o sintiendo o transitando la otra persona, y que eso me llevara de cierta manera a tener, vamos a decir, una empatía tanto de mi sentir y mi dolor como también de la otra persona que también estaba ejecutando. Lo que me llevaba a entender era, por ejemplo, de cosas, si era de una situación en específico, pues lo que me decía es que esto es verdad, no te puedes enojar por eso porque eso es así. Ok. Ya. No había un más allá de eso, de que me dijera, bueno, esto es verdad, pero y puede tú la resultar sientes de esta manera, por esto, y esa persona la actúa de esa forma por esto y por esto y por esto, o probablemente por eso. Solo que me decía, esto es amarillo, y lamentablemente, tengo que decirlo de esa manera, yo soy un prototipo de terrícola, que tú me digas que esto es amarillo porque es amarillo y ya, yo no me sirve.
no me da sustento, no hay base. Sí, tienen que darte que decir por qué es de color amarillo, qué fue lo que le dio el color amarillo. Para yo poder decir, entonces ahora lo entiendo. Entonces, ¿qué pasa? Lamentablemente, esos fueron los que más cercanos estuvieron cuando me daban una verdad que era verdad, pero es que no me ampliaban más el panorama. Y esto es lo que pasa cuando realmente los terapeutas desde la parte espiritual llegaron a mi vida. Ya yo he tenido aproximadamente 3 terapeutas en la parte espiritual, y cuando precisamente llegaron a mi vida fueron los que, cuando yo les dije, es que yo necesito entender por qué esta taza por dentro es amarilla, y me dijeron, bueno, desde este lado que tú la estás viendo es amarilla por esto y por esto, y desde este otro lado amarilla probablemente sea por esto y por esto, y entonces ahí fue cuando yo dije, ¡coño! Hiciste el match. ¿Por qué no me lo habían dicho antes? Desde los prácticamente, no sé, 6, 7 años recibiendo visitas con psicopedagogos, con psicólogos, y nunca se les había ocurrido decirme los puntos de vista de ambos lados, para poder tener empatía por ambos lados. Y eso fue lo que hizo que yo me enganchara y yo dijera, pues aquí yo lo que creo o lo que quiero, yo como Evelyn, como la que ha transitado todo lo que ha transitado, es insertar esa parte científica que desconecta a esa parte espiritual, emocional, que la desconecta, porque quiere trabajar la mente, pero es que la mente no trabaja solamente sola, la mente trabaja después de que las emociones le han comandado cosas, porque cuando tú entras en estado de hiperracionalización es porque primero sentiste cosas, primero hubieron emociones. Entonces, si yo no trabajo primero el turullo que yo tengo aquí, jamás voy a poder... el turullo. El turullo, ¿no saben qué es un turullo? El turullo es un proceso mediante el cual las emociones se te mueven. Una bola de estambre que se te mueven a nivel gástrico, ¿verdad? Y te hacen sentir. Es correcto. Entonces, hasta que eso alguien no pueda comenzar a arreglártelo, obviamente esos cables que están enredados aquí enredan también los de arriba. Entonces, si tú vas a comenzar por aquí, aquí sigue una bola. Entonces, ¿por dónde debes de comenzar primero cuando precisamente está el turullo? ¿Por el inicio? Por el inicio. Vamos aquí adentro, a las emociones, realmente, a esa parte de las emociones. Entonces, cuando comenzamos a arreglar, a deshilachar, a desenredar lo que hay ahí, automáticamente eso va a ir deshilachando los cables que están enredados en tu cabeza. Claro, es como que si te entregaran una bola de estambre que está desenredada, que está muy enredada, y te dicen ordénala. No, es como si te entregaran... las lucecitas de Navidad. Sí, pero que te entregan 2 y las 2 están enredadas. Y las 2 están enredadas. Exactamente. Para que puedas sacar una, o sea, para que puedan salir las 2, tienes que empezar por alguna. Porque si te concentras en las 2 al mismo tiempo, no llegas a ningún lado. Y si se recuerdan lo que es desenredar las luces de Navidad, pero de sabrán las viejas, de las que pisaban. Sí, de las que pisaban y pullaban. Tienes que entender que para aquel momento, con la santa paciencia, tenías que ir desenredando poco a poco. Con paciencia. Con paciencia. Así es el proceso de terapia. Entonces, a mí me gustaría comentar ciertos aspectos o ciertas conductas que se repiten al momento de querer huir por la derecha o abandonar el proceso en algún momento, ¿ok? Yo creo que una de las principales cosas es cuando te empiezan a cancelar la sesión. Te la empiezan a cancelar, te dicen a la primera, no, mira, en esta semana no puedo, vamos para la siguiente. Ok, tú le pasas la primera. No, en esta tampoco puedo, vamos a la siguiente. Vale, tú la pasas a la segunda. Soy yo la psicólogo Elsie. Yo paso la primera, yo paso la segunda. Cuando ya me están cancelando una tercera, no pregunto más, no escribo más y no hago toque. ¿Por qué? Porque siento que no es el momento y que están viviendo otro proceso en paralelo. ¿Te ha pasado? No. Y te explico por qué. Porque yo no le llamo la atención a nadie. Eso fue algo que yo también aprendí a lo largo de mi vida, tanto de aquel lado como ahora de este. Y sencillamente yo no persigo a nadie. El que quiere y busca su sanación, en ese sentido, claro, nos diferencian el estilo de terapeuta que somos, obviamente. Claro. Y yo puedo ser a veces con mi terapia un poquito más invasiva porque hay ciertas cosas que yo te voy a determinar que tienes que hacer así. Vale, pero a nivel... Que en este caso no te doy la opción de que puedas elegir, te estoy dando la opción de que es así como debes hacerla. Entonces, ahí yo sí soy un poquito más invasiva. Sí, pero cuando yo te hablo de que el paciente te dice,
no puedo esta semana, voy para la siguiente, No, es cuando tú estás, ya va, Vale. calma pueblo, Es que no le pregunto. enrósquese. No le pregunto. Yo siempre hago una confirmación el día anterior, en función de mi tiempo, ¿ok? En función de, yo me organizo el tiempo y yo sé que tengo un paciente a las 4, uno a las 5 y uno a las 6. El día anterior yo confirmas mañana tus tantas horas, confirmas mañana tus tantas horas, confirmas mañana tus tantas horas. Si me responden en el momento, chévere, confirmarlo. Si no me responden, para mí no. No. Y yo reagendo siempre y cuando ellos me respondan. Si no me responden, no pasa nada. A ver, lo de reagendar sí que lo he hecho, pero como te dije antes, no los persigo. O sea, persigo en el sentido de no les escribo un día antes, no. Puedo escribirles cuando ya coordinamos que estamos haciendo la primera parte y estamos pues haciendo la pauta de cuándo va a ser la sesión, a qué hora, X, dependiendo del país donde esté, los cambios de horario, pero yo les escribo mayormente 30 minutos antes de la sesión. Ok. 30 minutos, a veces puedo escribir una hora antes de la sesión para darles tiempo de por si se les ha ido, por si están ocupados en algo, que les dé tiempo o que les dé tiempo de notificarme y decirme, mira, ruédamelo un poquito más allá porque estoy ocupada, estoy, no sé, terminando algo y no voy a llegar todavía, me falta, o se me pasó y tengo una cita, otra cosa que hacer en ese momento que es de mayor importancia, vamos a poner, es decir, hay muchas cosas que pueden ser, y me diga, bueno, mira, vamos a agendarlo para ahora más tarde, dentro de 3 horas, dentro de 4 horas, no hay problema. Pero no soy de la persona que les escribe 2 días antes para confirmarle la cita, no. Porque una de las cosas que yo considero y que yo he visto y lo he vivido yo misma es que cuando uno está comprometido realmente con su sanación, no te tienen que recordar. Es correcto. Porque, por ejemplo, nadie te tiene que estar recordando que vas a comer. Come solito. Sí. Para eso sí vas gastando rapidito. Nadie te recuerda que te quieres comprar el iPhone o que te quieres comprar un bolso que probablemente ¿Pero por qué el iPhone? O sea, ¿cuál es la cosa con el iPhone? Porque yo no tengo nada en contra del iPhone. Yo lo que no concuerdo, y bueno, lo respeto porque de cada quien hace de un candelabro. Dije que iba a dejar de decir tantos tachos. Capaz que no me va a salir, pero va a ser como las dietas. La comienzo hoy, yo mismo la hago. Pero bueno. ¿Qué pasa? Que obviamente la gran mayoría de las personas que no son de bolsillo abundante, pues tienden mucho a comprar un falso estatus por las marcas. Claro. Y una de las grandes cosas es asumir el gasto de tener un iPhone en el bolsillo cuando muchas veces no llegas ni a final de quincena. Entonces, eso estoy por encima de mis posibilidades. Y la facilidad que hay algunos países que te dan, que te dicen, toma, llévatelo. Sí, y te lo van descontando. Sí, pero entonces seguimos hablando de ese falso estatus que hay en la cabeza de el aparentar aquello que no logro llegar. ¿Por qué? Porque yo te lo puedo sacar y mira que yo lo viví y no por un iPhone, pero a mí me pasó por quedarme en una empresa de telefonía, pues me dijeron, mira, por permanencia, quédate, te damos un móvil. Y yo te juro que fue el karma más grande de mi vida. Llegué a pagar unas facturas horrorosas. Porque te estaban cobrando el móvil todos los meses. Es lo que tú dices, hasta dónde llega el nivel de querer aparentar. Claro. Pero bueno, nos volvimos a desviar del tema. No estábamos hablando de eso, estábamos hablando de precisamente los procesos que pueden ocurrir en las personas que les hace o les incita a abandonar los procesos de terapia. Ok, voy a la siguiente conducta de abandono de terapia. Cuando al sentir que se sienten un poco mejor, dejan de asistir. Eso también es cierto, ocurre mucho. Cuando ya estamos es lo mismo que pasa cuando estás en un tratamiento médico. ¿Cuántos de aquí, y quiero que me lo escriban, cuántos de aquí terminan el tratamiento del antibiótico los días correspondientes que les da el doctor? Yo. Eres de las pocas. La gran mayoría no termina el proceso de tratamiento. Cuando ya está mejor, cuando ya se siente mejor, suelta. Es más, creo que en el último tratamiento con antibióticos que me pusieron en las pestes de invierno, creo que me pasé 2 días, una cosa así. Bueno. Porque se me cruzaron las fechas y cuando revisé dije, me pasé 2 días y lo dejé de tomar.
Bueno, pero la gran mayoría pasa eso. Incluso precisamente por eso también se da el hecho de que cuando estás consumiendo antibióticos y no terminas el tratamiento, lo que sea por lo que estabas consumiendo se hace más resistente y te tienen incluso a veces que cambiar de tratamiento. Sí, claro. Porque haces resistencia. Claro, lo mismo pasa con estas personas que van una y otra vez a tratamientos terapéuticos y los primeros no les hacen nada porque es que se van haciendo también, vamos a decir así, inmunes. Exacto. Al proceso, ¿por qué? Porque es que ya lo han visto una y otra vez la primera fase, que se hacen inmunes a la primera fase, pero es porque no se atreven a pasar a esa segunda fase, que es la que da la continuidad a la asistencia de las consultas. Voy para la siguiente. Cuando te llegan y te dicen y esperan que en la primera, en la segunda o en la tercera sesión ya tú le des la solución mágica a su problema. Marca Acme, échale agua y listo. Y cuando no consigues esa solución mágica que pretendes tú, dices, ay, ¿sabes qué? No me está dando resultados, chao, me voy. ¿Ok? Eso también pasa mucho. Porque por lo general yo he tenido pacientes que me dicen, dime qué tengo que hacer. Y yo los paro en seco y les digo, yo no te voy a decir lo que tienes que hacer. Yo te voy a acompañar en el proceso y te voy a dar herramientas que tú vas a utilizar para que puedas lograr eso que debes hacer. Desde el bienestar, desde el equilibrio, desde la posición que le quieras colocar. No, como ya lo dije hace ratito, dependiendo hay momentos donde yo soy un poco más invasiva, claro. Mi terapia es un poco más invasiva. Pero no te lleguen a veces que tú no has visto nada, que no tienes ningún tipo de información y me dices, yo necesito que tú me digas qué es lo que tengo que hacer para salir de esto. Sí, y yo agarro y le digo, mira, Escarlata, vení acá, te voy a explicar algo. Y ahí, pam, 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 y ya. Por eso. Y ya, y no me vuelvo a preocupar de si me va a volver a buscar, si me va a volver a escribir, probablemente dentro de 300 meses lo hará, le responderé, porque pues sí, te respondo, pero eso sí, te dejo también muchas cosas diciéndote de que tú te tienes que hacer cargo de muchas cosas, pero yo, en ese sentido, como te digo, hay un proceso, una parte donde sí soy invasiva porque sí te doy las pautas que tienes que tomar para hacerlo, para ejecutarlo. El siguiente. Cuando omites y ocultas información que puede ser importante para ti. Muchísimo, eso pasa mucho. Pasa mucho porque omites mucha información, sobre todo cuando es información de ti misma, para no develar lo que probablemente tú hiciste mal en la situación que tú quieres que se solvente a tu favor. Entonces, con esa necesidad, esa premisa de que tú quieres, como ya bien lo dije al principio, buscar a ese aliado profesional, porque quieres que ese profesional se vuelva de tu parte, sea como, mira, es de mi equipo. Entonces, omites mucha información. Sí. El detalle es que, por ejemplo, cuando tocan conmigo y me toca eso y yo voy a utilizar el tarot, no te pueden omitir ninguna información porque todo te lo muestra. Aunque yo no se la diga, ya yo lo estoy viendo en el tarot y ya yo sé por dónde me voy a meter porque ya estoy viendo las triquiñuelas y las cosas que están evitando. Pero del lado de la ciencia es un poco más complicado porque no te dicen las cosas, aunque ya uno medio intuye por la experiencia, por el aprendizaje y por todo lo demás, queda así como que cuando te lo dicen, uno queda como que, ajá, ¿y por qué no me lo habías dicho antes? Es que fíjate que eso es algo que pasa sobre todo a nivel de antecedentes, sí. Porque yo recuerdo que yo tuve un paciente niño, ¿ok? Que yo lo atendía, tenía un diagnóstico de TDAH, incluso lo tratamos tú y yo juntas cuando tú estabas en la parte de psicopedagogía en Venezuela, y el nene no avanzaba, era una cosa, pero que no avanzaba, y resulta, y después tuve yo una sesión con la familia, donde me dicen que en los antecedentes paternos había algunos trastornos mentales que no lo dejaban avanzar. Y mi respuesta fue, ¿por qué no me dijeron esto antes? Y se hubiese manejado todo de otra manera. A la final yo tuve que soltar ese caso porque ya conmigo no iba a avanzar. Entonces era como que, oye, si tú sabes que hay algún antecedente, si tú sabes que hay alguna información que puede ser importante, no tengas miedo de decirla. Ni para acá, ni para acá. Porque para eso estamos
para escucharte y para ayudarte. Y para dar luz a esa bola de estambre que tienes ahorita en tu cerebro, en tus emociones, en tus pensamientos que necesitas desenredar. Es que es tan supremamente importante que lo digas. ¿Por qué? Porque el detalle está en que si tú te quedas con esa información y el terapeuta no logra realmente ingresar, vamos a decirlo así, esas son las claves, esas son las llaves de esas puertas que están cerradas dentro de ti, que están dando esos problemas. Si tú al terapeuta no le facilitas esas llaves para ayudarte a abrir esas puertas, ¿cómo crees tú que realmente va a poder ayudarte? Y realmente eres tú quien se está haciendo ese daño a sí mismo. No es el terapeuta que, no, mira, es que el terapeuta no está funcionando porque yo me estoy guardando también información. Eres tú el que se está haciendo daño a la final en esa situación cuando no quiere facilitar más información. Yo siempre les invito a que lo primero que tienen que hacer es vomitar todo, todo, todo. No importa cómo salga, no importa si sale desordenado, desorganizado, desestructurado, no importa. Pero lo importante es que tú puedas sacar todo lo que tienes dentro. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a permitir a nosotros ver qué tanto desastre hay, qué tantas bolas de estambres hay para poder empezar una por una a deshilacharla y a volverla hilo, para que puedan conectar perfectamente a lo que tienen que conectar. Pero para eso nosotros necesitamos que nos entregues todo en ese sentido, para poder ayudarte, poder guiarte y de vez en cuando darte unos buenos zamblazos y decirte, mire, Escarlata, mire, Perolito, camine para allá, dele para acá. Ay Dios, cualquiera que me vea así va a decir, yo no voy a terapia con esa mujer. La siguiente, la penúltima. Cuando no le das el valor a tus emociones y tú mismo dices, es que no es para tanto, es que no es para tanto, o sea, las minimizas, no le das importancia, sino que las desvalorizas y haces como que, bueno, no le das mucha importancia, ¿ok? Que te puedes sentir mal, que puedes estar teniendo una crisis de ansiedad o que puedes estar pasando por un proceso depresivo, pero ay, no es para tanto porque yo tengo que hacer esto y esto. Entonces, cuando yo no le doy importancia a lo que estoy sintiendo, automáticamente no le doy importancia al proceso de terapia. Automáticamente no le doy importancia a que para qué yo me voy a conectar una vez a la semana, bien sea vía online o bien sea presencial, con Eve o con el psicólogo terapeuta que tú quieras, ¿ok? Porque no es para tanto, no es para tanto. En ese sentido, hay que darle importancia a lo que se siente para poder ir en el mismo nivel. Claro, no con esto te estamos diciendo que tienes que casarte para toda la vida en una terapia, porque lo más también equilibrado es que obviamente cuando ya tú hayas pasado también ciertos procesos escabrosos que estabas transitando y ya lo has pasado y estás más tranquilo, pues esa terapia puede entrar en pausa también, pero siempre y cuando ya haya pasado todo ese evento, se haya dado ese tramo, haya pasado, haya dejado de estar, y obviamente tú puedes entrar. Ya llegará otro momento donde probablemente necesites, porque la vida es así. La vida, pues obviamente hay momentos donde estamos bien, momentos donde volvemos a entrar en cosas que nos desafían emocional y mentalmente y que probablemente no tenemos bien la gestión para poder asumir de una forma más equilibrada la situación que nos pueda estar pasando. Y ahí pues nos tocará volver a quitarle el botón de pausa y volver a entrar. Porque, pues como ya lo dije, tampoco es que te quedes casado hasta que la muerte los separes con un terapeuta, porque no, ha pasado. Sí, pero tampoco es el cuento. El cuento no es que perdures toda tu vida asistiendo a terapia 4 veces al mes, ¿ya? No. Pero sí que la tengas allí, sí que estés presente. Y esto va para todos, porque es que todos como terrícolas necesitamos tener un profesional que nos resguarde en ciertos momentos de nuestra vida. Todos como terrícolas, indistintamente de que digan, no, es que yo no tengo ninguna dificultad o yo no tengo ningún, vamos a decir así, problema mental. Sí, yo es que no quería decirlo, el problema mental y yo no tengo por qué buscar un psicólogo. No, mi amor, hasta por un simple divorcio lo necesitas muchas veces, hasta por un embarazo que no se llevó a cabo lo necesitas muchas veces, por un duelo de una pérdida de
un familiar, un ser querido que haya dejado una huella muy grande y que no sabes cómo gestionar ese duelo, por una relación que terminó, aunque no se hayan llegado a casar, y también hay un duelo presente, por muchas cosas, muchos factores, incluyendo a veces la presión que tenemos en el trabajo por ciertos compañeros que podamos tener, por el jefe que tenemos de turno. Todas esas cosas son indicativos para que nosotros podamos utilizar precisamente las estrategias, las ayudas que nos dan un terapeuta, pero eso implica quitarnos esa mentalidad que tenemos de pensar que los terapeutas solamente son para las personas que están locas o que tienen problemas mentales. Y finalmente, para terminar con estas conductas, cuando cambio de terapeuta todo el tiempo, cuando hago un desfile de primeras consultas, hoy voy con este psicólogo, no me convenció mucho, voy con otro. Bueno, este sí me convenció, voy a una segunda consulta, pero la segunda consulta, no, aquí como que no. Entonces vuelvo y cambio a otro. Ese ping pong y ese rebotar de un profesional a otro, al que le hace más daño es a ti, ¿ok? Porque no terminas de conectar con el proceso o no estás total y absolutamente convencido de que quieres iniciar proceso. Yo tengo listas largas en estos 16, casi 17 años de psicólogo graduada, de personas que nada más fueron a una primera sesión o a 2 sesiones, pero una lista larga, ¿ok? Y eso está bien, que tú no conectes con un terapeuta. Como dice Eve, aquí no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo y tampoco nos tenemos que casar con el primero, porque a veces las experiencias no todas son buenas, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Si tú no conectas con uno al principio, vale, puedes buscar otro. ¿Qué es lo que ahorita mejora un poco o favorece un poco el tema de conectar con la persona que yo voy a elegir para que sea mi terapeuta desde la ciencia o desde lo espiritual? Las redes sociales. Es correcto. El que ahora puedes literalmente... Estás en Instagram, estás en la cuenta del profesional, chequeas, miras. Yo he tenido pacientes que me han llegado por la cuenta de Instagram, es que te vi y me conecté mucho con lo que tú proyectas y aquí estoy, ¿ok? Funcionan, están en su proceso, terminan el proceso y todo bien. Es correcto. Entonces, no es que no pruebes y que con el primero te quedes, sino que trata en lo posible de que si vas a empezar o vas a dar el paso que es tan importante de ir a terapia, sea con alguien con el que tú te sientas totalmente cómodo. Sea con alguien con el que tú cuando hagas la primera sesión sientas que conectaste, sientas que hablaste y dijiste todo lo que tenías que decir para que te pudieran dar un mini mapa de ruta para ver cómo iban a empezar a evaluar para irle dando solución a esa situación que te está generando un desequilibrio, un malestar, como lo quieras llamar. Sí, es correcto. Es decir, precisamente el poderle dar la continuidad. Si saltas de uno en otro, esas primeras veces, imagínate lo mismo que te pasa cuando comienzas una relación. Cuando tú estás comenzando a conocer a alguien, quedas todo el tiempo con la misma persona. No estás comenzando a conocer a alguien y quedas con uno, con otro, o con una o con otra, porque no vas a crear un vínculo. Lo mismo pasa en este caso, porque hay que crear cierto vínculo, aunque sea dentro de lo profesional, porque te tienes que sentir bien, tú tienes que sentirte tranquilo, escuchado, en paz, no de juzgado, poder abrirte con esa persona, porque también es cierto que para poder vomitar nuestras emociones tenemos que sentir esa conexión con ese profesional, porque estamos hablando de las emociones. Entonces hay que sentir esa conexión, pero el detalle está en que la primera probablemente no va a llegar como tal, porque cuando tú vas a una primera sesión, lo primero que nosotros vamos a hacer, indistintamente del lado que sea, es escucharte. Yo me voy a sentar y, habla, vomita. Y de ahí yo voy a empezar a recabar mucha información. Y de vez en cuando yo te voy a parar para hacerte una pregunta en específico, para que tú pienses. Y te podré decir una que otra palabra, pero lo que yo necesito primeramente es escucharte. Porque yo lo que necesito saber es todo lo que está ocurriendo dentro de ti, toda tu historia, para yo poder de ahí comenzar a formular
cómo va a ser el planteamiento de trabajo contigo para ayudarte a ti. Cada uno tenemos un mapa distinto, tenemos una ruta diferente de emociones y es precisamente lo que ella, yo o cualquier terapeuta necesita tener. Sí. Conocer cuál es tu mapa, cómo es tu mapa. Así es. Y es algo que yo lo comento porque cuando trabajaba como psicopedagogo me pasó el caso de un niño que precisamente por su estructura de aprendizaje era un niño con TEA y pues ya había tenido muchos tutores. Para los que nos están escuchando o nos están viendo y no saben lo que es TEA, es el trastorno de espectro autista. Es correcto. Bueno, ya había pasado por muchos tutores y tal y yo me doy cuenta que el niño tenía facilidad de aprender las cosas cuando eran cantadas. Así que se podrán imaginar a mí en toda la jornada escolar cantándole las cosas. Que yo bonito no canto, créanme. Canto terrible, o sea, terrible. Bueno, no, yo canto bien, ustedes son los que me escuchan mal. Sí, el problema es de ustedes, no es el mío. Claro, totalmente. Pero sí, es parte del proceso y parte de cómo uno como terapeuta observa, claro, y tiene la pericia de darle la vuelta porque no todos los casos son iguales, no todas las personas son iguales y con ninguna se hace lo mismo. No, porque hay casos de siempre hay particularidades. Sí. Entonces, el arte de la terapia o el arte de ser terapeuta, de ser psicólogo, terapeuta espiritual y todo este cuento es aprender de las particularidades de cada una de las personas para poderle dar ese mapa de ruta que vas a necesitar para desmarañar esa bola de estambre y conectar todos los puntos de una manera exitosa. Es correcto, eso es lo importante. Primero, abrirte, tener apertura. Segundo, darle un poco de continuidad a tu proceso de salud mental, de salud emocional, de salud espiritual. Tercero, no estés saltando de terapeuta en terapeuta. Dale un proceso todavía, espera, date un tiempo a ver si realmente esa terapia te va a funcionar o no te va a funcionar. Cuarto, pues en este caso, ¿qué diríamos en el cuarto? Dale toda la información necesaria. Bueno, sí, fue lo primero que dije. El hecho de que te sientas bien no quiere decir que ya no necesitas ir, sino que debes continuar porque te vas a sentir con la fortaleza para tocar temas un poco más profundos y vas a necesitar fortaleza para poderlo transitar y poderlo sanar. Es correcto, es correcto. O sea, recuerda siempre que primero el compromiso de sanar nuestras emociones y nuestra mente es propiamente con nosotros mismos. No es un compromiso para que mi pareja se quede a mi lado o para no perderlo o para que mi mamá esté contenta o para que mi papá se sienta mejor. No, no, no. El proceso que nosotros tomamos o asumimos la responsabilidad cuando vamos a un terapeuta es con nosotros mismos, indistintamente de las personas de afuera, pero es con nosotros mismos. Es para comenzar a trabajar, a ordenar, a limpiar, a reconocer y a depurar todas esas cosas que realmente nos están intoxicando, dañando, enfermando, carcomiendo por dentro. Entonces yo considero que los pilares fundamentales que nosotros siempre debemos tomar como responsabilidad, uno, es el hecho de arreglar nuestras emociones y es en la parte espiritual, emocional. Luego, nuestra mente. Luego, nuestra forma de alimentarnos y nuestra materia. Así que mismo es. Yo considero que eso es supremamente importante. Esos son los 4 pilares, pero debe de comenzar primero por las emociones. ¿Por qué? Porque las emociones es toda esa parte intangible. Y es esa la gasolina. Y es la gasolina que te va a dar la fuerza para poder hacer. Claro, porque es que tú puedes empezar de afuera para adentro, pero es que si es de afuera para adentro, puede que dentro de mucho ese trabajo termine de penetrar adentro y comience a arreglar también tu parte emocional, pero le va a costar más. Como dice, penetrar. Como plantea James Clear en su libro Hábitos Atómicos, todo cambio va de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Es precisamente como dice también, si miras hacia adentro, vas a poder mejor, claro, que si miras hacia afuera. Exactamente. El que mira hacia afuera no se está dando cuenta de lo que está dentro y lo que mira para adentro despierta y logra darse cuenta de muchas cosas y logra dejar de buscar a los terapeutas para que sean sus aliados y reconozcan su lado victimista. Pero más bien cuando ya eres consciente logras buscar a los terapeutas porque quieres es salir de ese estado de víctima. Y con esto hemos terminado el episodio de esta semana. No sin antes agradecerles que estén allí domingo a domingo, que le den like,
que activen la campanita, que nos sigan, que suscribirse aquí en el canal de YouTube es gratis, así como seguirnos en nuestro canal de Spotify, darle el review, dejar un comentario, todas esas cosas, compartir a las personas que ustedes sientan que deben escuchar a este par de dos filosofar domingo a domingo sobre temas cotidianos, desde lo espiritual y desde lo científico, que traemos gente que, si bien es cierto, no son muy de renombre, son personas que para nosotros nos brindan un aporte valioso para transitar este camino que hace un año decidimos transitar con este podcast y pues nada, recordarles siempre que nosotras no queremos ni pretendemos que pienses como nosotras. Solo queremos que pienses. Chao, chao, terrícolas. Hasta el próximo domingo. Sigue pensando, sigue cuestionando y por el amor de todas las cosas trascendentales, piensa por ti. Nos vemos en el próximo Caos Consciente.